fuerte aplauso para recibirlo. Bienvenido al Perú. Les hablo un poquito de él. Nació en la Ciudad de México el 21 de enero de 1952. Estudió la carrera de periodismo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad Nacional Autónoma de México y en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM. Realizó estudios también entre los años 1973 a 1974. David Martín del Campo ha colaborado en Revista de Revistas, en los suplementos El Gallo Ilustrado y Sábado, en Punto de Partida y 1+1, en donde además de ser colaborador, fue cofundador y corresponsal en Madrid durante un año, fue del año 79 al 80. Colaboró también en La Jornada de 1984 a 1985, en El Nacional y La Crónica. Fungió como jefe de redacción en Memoria de Papel de 1990 a 1994. Becario del Instituto Nacional de Bellas Artes en el campo de narrativa. Fue autor del libro de crónicas Los Mares de México en 1987 y del libro de cuentos infantiles El Tlacuache Lunático y otros cuentos, Mar y Tierra, 1991. Fundamentalmente novelista, también ha publicado Las Rojas son las carreteras, de Joaquín Motriz, dice aquí, 1976. Y otras 25 novelas. Entonces vamos a recibirlo con un fuerte aplauso porque es un placer tenerlo. Buenos días. Esto se mueve. Yo me voy a sentar allí, nomás traigan el micrófono, pero hacía mucho que no hablaba en un podio como este. La última vez fue cuando gané un premio internacional de novela. Miguel Alemán, que era el director del periódico Novedades. Ustedes leyeron entonces Tú no existes, ¿verdad? ¿Hace poquito o qué hace el mes pasado? Bien. ¿Quiénes de ustedes van a la peluquería? No, hay unos que se ve que no van. Esa novela, Tú no existes, nació en una peluquería. Pregúntenme por qué. Porque cuando yo tenía la edad de ustedes, iba a una peluquería que era un poco antigua, que al frente tenía un espejo grande y atrás había otro espejo. Era una peluquería de esas de abolengo. Y entonces cuando yo veía mi reflejo, ese reflejo se volvía a reproducir en el espejo de atrás y entonces me veía 2 y 3 y 4 y 5 veces. Nunca han visto eso, que en doble espejo se ve uno hasta el infinito. Y yo preguntaba, ¿cuál de todos esos será el David de a de veras? ¿No? Era una pregunta pertinente, porque imaginaba que algunos serían falsos y uno sería el verdadero David. Bueno, esta novela digamos que homenajea un poco eso, que es el asunto de la realidad y la realidad que es real, y la realidad virtual, que es mucho de lo que nos acompaña en la vida. ¿Sí me están entendiendo, verdad? O sea, que hay una realidad real y una virtual. ¿Quién de ustedes sabe lo que es Venecia? Venecia, un lugar que tiene barcas, ¿no?, en Italia. ¿Y quién de ustedes ha estado en Venecia? La pregunta es, ¿y cómo saben que Venecia es así? Es por la realidad virtual. Lo hemos visto en la televisión, en el cine, en los libros, en los documentales. De eso un poco se trata el libro, de lo que es real y que puede ser registrado directamente y lo que no. Y además ustedes se dieron cuenta que el libro es mágico, ¿no? O sea que, de hecho, es un libro que está contado en 2 siglos, ¿se acuerdan? ¿No? Cuando vea Rollo, y ese tipo de situaciones mágicas, yo creo que a más de uno nos ha tocado experimentar. ¿Ustedes no han viajado en el tiempo así? ¿No han tenido imaginaciones? ¿Nunca se han imaginado que viven en los tiempos de los griegos, en los tiempos de la conquista, en el siglo XIX? ¿No? Nunca se han
mamá del personaje, de Ana, ¿qué es lo que le dice que le da tanto terror a la niña? Le dice que en su infancia no había televisiones, entonces la niña dice, ¿cómo? Perteneces a la generación en blanco y negro, no había televisiones y todo era en blanco y negro, nada era color, y entonces de pronto imaginar que hubo gente que creció sin la televisión, sin teléfonos, sin radio, sin internet, sin celulares, qué terror, ¿verdad? Bueno, pues es gente que se las arreglaba de esa manera. Yo normalmente escribía libros, como dice allí, digamos que para adultos. Mi primera novela la escribí cuando tenía yo 21 años, y se llama así, Las rojas son las carreteras. Es una novela que quiero mucho y habla de las aventuras de unos adolescentes que hacen un campamento en Veracruz. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Ahora vamos a ver. ¿Y ahora me escuchan mejor? Sí. Bueno, entonces esto los quemamos. Bien. Entonces, hice un viaje con unos amigos a Veracruz, a la playa de Mocambo, y de las experiencias que tuvimos en ese campamento, se me ocurrió escribir una novela. Le dije a un amigo, de todo lo que nos pasó aquí, yo voy a escribir una novela. Yo tenía 17 años. ¿Y qué me dijo mi amigo? Sí, me dio el avión. Bueno, cuando tenía 21 años, que yo ya tenía cierta preparación, ya había estudiado 2 o 3 semestres en la universidad, decidí que lo mío iba a ser ser escritor a partir de esa novela. Y la escribí en un viaje que hice a Los Ángeles. Me fui un poco de mojado y vivía, me las pasaba todos los días en la biblioteca Campbell de UCLA, que es la Universidad de California en Los Ángeles, y ahí iba todos los días a escribir mi novela con un cuaderno y con mi pluma, que por cierto que una gringa se me quedaba viendo y se me quedaba viendo, y un día me preguntó qué es lo que estaba haciendo. Le dije, estoy escribiendo una novela, y se maravilló. Se llamaba Rudy, porque dijo que su papá era escritor. Entonces a esa chica la homenajeo en una novela muy posterior, donde hablo de un yate en Acapulco que se llama Anne Rudy. Lo que les quiero decir es que a un escritor todas sus experiencias de la vida, tarde o temprano, se vuelcan, digamos, en los libros. Entonces, muchas de las historias que ustedes vieron en Tú no existes, salud. ¿Por qué cuando alguien estornuda se dice salud? Para que tenga salud. Porque hace un siglo que no existía la penicilina, alguien estornudaba, después le daba gripa, después le daba neumonía, pulmonía y se moría. Sí, la gente antes se moría, o sea, la gente antes vivía 37 años, 42 años. Entonces, cuando hay que empezar a estornudar, decían salud, espero que no te mueras, ¿no? Y ahora, como hay penicilina y nos inyectan, yo sé inyectar, no me odien, entonces ya lo de decir salud está de más, pero bueno, qué bien. Bueno, regresando, lo que les digo es que todas las experiencias que yo he tenido en mi vida están de alguna manera en mis libros. Y aquí dice el letrero, mi biografía que pusieron allí, que hizo un libro que se llama Los mares de México, ¿verdad? Y ese libro tiene como subtítulo La tercera frontera. ¿Y por qué digo yo que es la tercera frontera? ¿Alguien se lo puede imaginar? ¿Nadie? A ver, niños, ¿sí? ¿Se fue a Canadá? No, o sea, porque México tiene una frontera al norte con Estados Unidos, una frontera al sur con Centroamérica, y yo digo que la tercera frontera de México es con los mares, ¿no? O sea, México tiene 10.000 kilómetros de litorales, y entonces para yo hacer ese libro, ¿qué debía hacer para hablarse de los mares de México? ¿Qué harían ustedes? Visitar. Entonces yo visité todos los litorales de México. Hice 9 viajes, entonces uno de Ensenada a La Paz, otro de Nabolato a Puerto Vallarta, otro de Tapachula a Puerto del Ángel, otro de Coatzacoalcos a Tampico, o sea,
todos los litorales los visité y yo platicaba y entrevistaba a la gente que tenía que ver pues con las visitaciones de las ballenas, con la pesca, con los faros, con los puertos, con el poblamiento de las costas. Y entonces el producto de esos viajes, me apoyó la Universidad Metropolitana, fue que escribí ese libro. De las historias que yo vi en ese año que estuve, que fue 1985 y 86, del producto de ese viaje han salido la mitad de las novelas que he escrito, ¿no? Pues de las cosas que vi. No sé si alguno de ustedes piensa en el futuro ser escritor. No me digan, no se comprometan, porque les puedo decir dos cosas. Es un oficio muy divertido y al mismo tiempo muy aburrido. Es muy divertido porque un escritor o un periodista viaja mucho, uno entrevista a mucha gente. Yo he entrevistado, díganme ustedes, a Carlos Monsiváis, a Octavio Paz, a muchísima gente entrevistada en la vida, y he viajado a Marruecos, he viajado a Argentina, he viajado a Cuba, he viajado desde luego a Estados Unidos, a España, que es maravillosa, por cierto, Madrid como ciudad, y entonces esa parte es muy divertida, ¿no? Pero lo que es muy aburrido es que uno se sienta con su computadora en la mesa frente a una pared, nada de que una ventana viendo el mar, no, eso los poetas. Uno se sienta frente a una pared y a escribir 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, y sin platicar con nadie, ¿no? Pues, y alguien diría que es aburrido. No, lo divertido es que uno va conversando con los personajes, así como con Ana y Rolo, yo converso al escribir el libro. Y para terminar esta parte más o menos biográfica, les diría que en el año, creo que fue en 83 o en 84, yo tengo 2 hijas, mi hija Lieta era entonces una bebita, y vivíamos en un edificio de 4 pisos, y los domingos normalmente visitábamos a mi madre, que vivía en Polanco, no sé, y de regreso en la noche, la niña se dormía, y ¿qué hace un papá cuando la niña se duerme en el coche y llega uno a las 8 de la noche? La carga y la lleva a su cuna. Entonces cuando yo cargaba a mi hija, la llevaba 4 pisos subiendo y la llevaba a su cuna. 6 meses después la niña ya no pesaba 9 kilos, ya pesaba 11. ¿Y qué hacía este papá? Cargaba a la bebé que pesaba 11 kilos y subía 1, 2, 3, 4 pisos y la dejaba en su cuna. Y 6 meses después la niña pesaba 14 kilos. ¿Y qué hacía el papá? Despiértate, ¿no? O sea, entonces la pobre niña adormilada iba toda mareada subiendo los pisos y dije, qué mal, ¿no? Entonces lo que inventé fue que en el transcurso, en el viaje de casa de mi madre en el coche a nuestra casa, le empecé a platicar cuentos para que no se durmiera y cuando llegáramos a casa estuviera despierta. Entonces le platiqué, había una vez un tlacuache que quería llegar a la luna y se subió a un árbol y la luna estaba muy lejos y entonces puso una escalera y saltó a la luna y estuvo en la luna y probó la luna y le supo, me dice, mija, ¿a queso? Sí, le supo a queso. Le voy a poner claro. Y entonces, así fue como escribí mi primer libro para niños, por no cargar a mi hija. Dicen, qué tramposo. Y después platicamos un segundo cuento y un tercer cuento, y de esos 7 cuentos surgió ese libro que se menciona ahí, que se llama El Tlacuache Lunático, y es lunático porque se sube a la luna. ¿Quién de ustedes ha visto un tlacuache en la vida? Hay gente que le da horror porque dicen que parece una rata grande, pero en realidad son los animales muy mexicanos, preciosos. Les llaman los españoles zarigüeya, en inglés le llaman opsum, y tiene una cosa muy peculiar el tlacuache. Cuando lo ataca un perro, ¿qué hace el tlacuache? Se hace el muerto, se cae, saca la lengua, pone los ojos en blanco y llega el perro y como lo ve muerto, pues ya no le hace nada, porque la misión del perro es matarlo y no sé, ¿no? Llevárselo. Entonces como lo ve muerto lo deja y después de 10 minutos que se fue el perro, el tlacuache mueve un ojito, mete la lengua, se da la vuelta y se va corriendo. Entonces eso, y
Y también son como canguros, porque los bebés los llevan en una bolsa, y cuando salen los bebés, va con la cola, y en la cola se cuelgan los bebitos. Entonces va el tlacuache con los bebitos colgados como si fueran esferas, ¿no? Entonces pues, yo quise homenajear al tlacuache en ese día. Después he escrito el segundo, el tercero, el cuarto. He escrito como 14 libros para niños, unos mejores. Y cuando digo niños es un genérico, porque un niño es alguien que tiene 6 o 7 años, antes son bebés, ¿no? Y hasta los 15 años, ¿no? O sea, cuando son muchachos. Entonces yo, dependiendo del público que yo supongo que voy a escribir, tengo que adaptar la historia, el lenguaje, para ver si mis lectores tienen 7, 8 años, 9, 10, 11, 12, como ustedes, 14, ¿no? Y voy variando, porque la verdad es que el niño David que fui yo cuando era chico, creo que no se ha muerto y que sigue viviendo dentro de mí. Entonces, normalmente en Navidad, ahora que se acerca la temporada, me regresa el espíritu infantil y escribo libros para muchachos y para niños. Bien, antes de que hablemos del fenómeno de Coriolis, que vamos a hablar, atendería sus inquietudes, sus preguntas o sus comentarios que hayan tenido de la lectura del libro, si les parece. A ver, los que preguntan normalmente les suben un punto en aprovechamiento. Cuando escucha el teléfono, empieza a ladrar porque no sabe lo que es un teléfono, y entonces protesta, y siempre que suena el teléfono, el perro protesta, entonces pues se queda mal el teléfono. En fin, no voy a seguir hablando de mi perro porque me voy a poner muy triste, pero tenía unas experiencias más o menos místicas. Una mano alzada. Sí. ¿Por qué en diciembre siempre se inspira para hacer cuentos de niños? ¿Por qué? ¿Por qué en diciembre se inspira para hacer cuentos de niños y por qué en otras fechas? Sí, bueno, como me preguntaste como si fueras periodista, voy a responder cuando un periodista me pregunta eso, porque a veces me entrevistan. En diciembre, entre otras cosas, porque yo tuve una infancia feliz, o sea, y desde chico comprendí que lo que importa en la vida es la felicidad, y la felicidad te la da los amigos, tu trabajo, el gusto de disfrutar. Si comes cornflakes, si te comes una papa cruda, o sea, ¿quién se ha comido una papa cruda en la vida? Y te enfermas horriblemente, pero es una experiencia. Entonces lo que importa en la vida es experimentar. Bueno, entonces yo desde niño comprendí que había que disfrutar la vida, y había unas navidades en casa de mi tía Teresa que eran fabulosas. Había un árbol de Navidad que tenía como 20 regalos y se repartían, y yo era feliz, ¿no? Y entonces, ahora que ha pasado el tiempo, pues siempre recuerdo que la Navidad como que es la fiesta de los niños. Además que en mi época, cuando yo era niño, las vacaciones de ustedes de verano, esas vacaciones eran en invierno. O sea, para mí, diciembre, enero y un cachito de febrero eran vacaciones largas. Y yo me acuerdo que con bufanda y suéter andaba en bicicleta, porque pues, eran vacaciones y siempre hacía frío. Y entrábamos a clases, como ustedes en septiembre, nosotros en febrero. Después cambió el calendario para mal de ustedes. Y entonces es la época en que yo vuelvo a ser niño y soy feliz, y compro castañas y presto castañas y compro un árbol de Navidad, aunque se acaben los bosques, y le pongo esferas, bueno, uno al año, por Dios. Y antes ponía el nacimiento, pero mi perro se comió las figuras, entonces ya no pongo nacimiento. Y entonces la época en que, como me recuerda mi época juvenil, escribo para niños, a veces más chicos, a veces más grandes, según lo que se me ocurra. Y en primavera y verano escribo novelas pues, de otros temas, de adulterios, de crímenes, otros temas. Es lo que le respondo a los periodistas. ¿Niñas? A ver, aquí una niña. A ver, que tú tenías la idea de que si Ana y Rolo, ¿qué? Bueno, Rolo era verdadero, y acuérdense que el último capítulo es 15 años después, y Ana, conocemos que ya se casó, que tiene un bebé, y entonces en el espejo, Rolo también ya creció, ya es un viejo, digamos, ¿no? Digamos que Ana debe tener unos 40 años, 40 años.
4, tiene a su bebé, y el bebé ve en el espejo a Rolo, que es un anciano, porque Rolo era unos años mayor que ella, ¿no? Digamos, es un anciano de 57 años, y el bebé lo ve, ella no lo ve, ¿no? Y entonces es una relación de amor imposible. Entonces, todas las historias de amores imposibles son historias muy atractivas para la literatura. Normalmente los libros y las novelas de finales felices no valen la pena. ¿Y cuál es la historia clásica de un amor imposible? Romeo y Julieta. Entonces, bueno, esas son las historias que nos acordamos. Las historias de nuestros papás que siempre se han querido, pues son muy lindas, pero no son para hacer libros. Y así están bien las cosas. Coriolis. ¿Se acuerdan que les dije que íbamos a hablar del principio de Coriolis? ¿Alguien sabe lo que es el principio de Coriolis? Ese es el destino. Hay cosas ineluctables, que quiere decir que no se pueden cambiar. Tengo una novela donde el personaje es un buzo y está haciendo acuacultura, digamos, no acuacultura, sino que es acuanauta en Acapulco hace muchos años, y entonces uno de sus discípulos, de sus aprendices, comete un error, le mueve la válvula y se asfixia y se muere. Y entonces a la hora de ir con el médico para hacer el trámite necrológico y estas cosas del ahogado bajo el mar, le dice, y entonces dice, el sujeto murió por la ausencia de oxígeno, del oxígeno que tiene el aire. Y le dice el médico, no, ¿qué es lo que tiene el aire? ¿Qué es lo que estamos respirando? A ver, respiren. ¿Y qué es lo que tiene el aire? ¿Cómo que polvo? No, lo que estamos respirando, escuchen, lo que estamos respirando se llama nitrógeno. Exactamente. Que es inocuo, es como el agua, o sea, si me echo agua no me pasa nada, si me echo gasolina o chapopote me puede pasar algo. Entonces, el 80% de lo que respiramos es nitrógeno, el 16% es oxígeno, que es lo que las células necesitan para quemar azúcar, y otro porcentaje es dióxido de carbono, ¿no? Entonces le dicen al personaje, tú lo que estás respirando es nitrógeno, oxígeno, poquito. Eso es lo que yo llamo que es ineluctable, no lo podemos cambiar, no podemos hacer una ley para que diga, a partir de mañana se obliga a que el aire tenga un 70% de oxígeno. Eso no se puede cambiar. Hay cosas que no se pueden cambiar en la vida. Y otra cosa es el principio de Coriolis. ¿Quién de ustedes se lavó los dientes esta mañana? Y cuando, a ver, tú niña, la del moño azul, niña del moño azul, adelante, tú, niña del moño azul, y cuando te lavaste los dientes y abriste el grifo del lavabo, ¿cómo dio vueltas el agua? ¿Para acá o para allá? A ver, ¿para dónde dio vueltas el agua ¿cómo te llamas? ¿Cómo dio vueltas el agua en el lavabo de Lisette? ¿Para acá o para allá? Siempre va a dar vueltas el agua. Levanten el brazo derecho, así, levanten el brazo derecho, así, otra vez. Así siempre va a dar vueltas el remolino del lavabo y del excusado y de las coladeras. Siempre así. Siempre. Nunca así. Fíjense mañana o fíjense esta tarde. ¿Por qué? Porque según un principio de Coriolis, en el hemisferio norte, o sea, desde Nicaragua hasta Alaska, siempre el agua da vueltas con la mano derecha. Y el día que vayan a Australia o a Argentina o a Sudáfrica, con la mano izquierda, al revés. Yo que he estado en Argentina, le das cuenta que el excusado hace al revés. Eso se llama el principio de Coriolis y no se puede modificar. No hay una ley que diga, a partir de mañana los remolinos de los lavabos. No, siempre es, ¿no?, así. Digamos que al revés que el reloj. Y en el hemisferio sur del planeta, en el sentido del reloj. ¿Por qué? Por la rotación del planeta, que el planeta da vueltas de este a oeste. Si da vueltas de oeste a este, sería exactamente al revés. Son principios que no se pueden modificar. Como yo no he podido modificar mi vocación de escribir. La gente a veces me dice, deberías dedicarte a hacer periodismo, deberías dedicarte a hacer radio, deberías dedicarte... No,
yo no puedo hacer otra cosa más que escribir, porque es la cosa más divertida que me ha tocado, como ustedes más o menos se imaginan, tener en la vida. Ya estamos terminando, maestra Perla. ¿Alguna última pregunta más o menos imposible de callar? A ver, allá arriba, niña. Sí, tú. ¿Alguna vez has escrito un libro en contra del gobierno? No más que en contra del gobierno, digamos que en contra del sistema. Y cuando uno escribe un libro que digamos que tiene trasfondos políticos, dicen que son libros panfletarios. Es decir, que uno busca que a través de ese libro cambiar la conciencia de las personas para que protesten y cambien la situación de las cosas. Sí tengo un par de libros que son de una lectura más o menos en ese sentido. Uno de ellos se llama Dama de Noche y el otro se llama Esta Tierra del Amor. Y tengo otra novela, una novela que se llama Quemar los Pozos, que es una novela sobre la expropiación petrolera que hubo en el año 38 con Lázaro Cárdenas. Sí, digamos que tienen trasfondos políticos y de crítica social, ¿no? Sí, pero ahora me he dado cuenta que como que la literatura que sobrevive es la que no está fundamentada necesariamente en esos asuntos, aunque quién sabe, hay ciertas novelas en la historia que son novelas políticas. ¿Han oído hablar de la Odisea, de la Ilíada y la Odisea? Es una novela política, es la lucha de los griegos contra los pueblos de Turquía, que eran, digamos, los otros reyes, ¿no? Entonces, de pronto ocurre eso, ¿no? En fin, gracias por tu pregunta. Por 20 pesos podría firmar. ¿Por cuánto quedamos? No, de gratis. Vamos a organizar. Eso no lo preguntaron. ¿De qué vive un escritor? ¿De qué vive un escritor? Bueno, a los que no traigan el libro, los primeros que lleguen, les regalo un libro que traigo aquí, aunque sea de otro tema. Bueno. Vamos a organizarnos. A ver, les pido por favor que primero sexto C se forme, los que traen el libro, y sexto D. Si alguno de ustedes tiene el libro en el salón, les pido que las maestras ya se vayan y me manden a los chicos. Ahorita mando una prefecta para que me los manden con el libro, por favor.